Hoy aprenderemos a cómo crear un componente de React. Empecemos. Para ello nos vamos a ir a la carpeta Source y nos vamos a enfocar en el documento app.js. Entonces, dentro de este documento, pues básicamente podemos ver que estamos importando a React, asimismo estamos importando una imagen y estamos importando al documento app.css. Ahora, en este espacio de aquí, pues tenemos a una función llamada app. Esta función también es conocida como function component. También podríamos utilizar a una class component y eso lo vamos a ver en breves instantes. Por ahora nos vamos a enfocar en esta función llamada app, la cual nos retorna este elemento de React, ¿ok? Y todo este texto, pues básicamente es el texto o imágenes que podemos ver en el navegador. En este espacio de aquí podemos ver a la imagen y podemos ver al texto y luego también podemos ver al link que dice Learn React. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En primer lugar vamos a borrar a todo este código, es decir, que simplemente vamos a retornar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir hola mundo, de esta manera. Y así podemos ver que tenemos solamente a la función app que nos retorna el texto hola mundo. Ahora es muy importante que al crear ya sea un function component o una class component, es muy importante que lo exporten en la parte de abajo y de esa manera hacer visible a este componente en nuestra aplicación de React. Entonces, una vez más, estamos teniendo la función app que nos retorna el mensaje hola mundo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver solamente el mensaje hola mundo. ¿Y qué pasaría si le damos clic derecho para poder inspectar el elemento? Podemos ver que el mensaje hola mundo se encuentra dentro de la etiqueta de ID root. Y recuerden que este elemento de ID root se encuentra en el documento index.html. En pocas palabras, el componente app se está mostrando en este espacio de aquí. Ahora, también podríamos retornar a un elemento, es decir, que en vez de utilizar la cadena directamente, podríamos utilizar las etiquetas h1 de esta manera y podríamos mostrar el texto que va a decir código mentor. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver al texto código mentor. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos mostrar a varios elementos? Por ejemplo, en este espacio de aquí vamos a mostrar a un párrafo, el cual va a decir hola mundo. Podemos ver que en este espacio de aquí nos aparece un error y si nos vamos a navegador, podemos ver que nos aparece el mensaje que dice que los elementos de tipo JSX necesitan estar dentro de unas etiquetas, ¿ok? Y para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para solucionar ese problema, en primer lugar vamos a copiar este código y ahora vamos a utilizar una etiqueta de elemento. Podríamos utilizar la etiqueta de div. Y dentro de estas etiquetas, pues simplemente voy a pegar el código que acabo de copiar. Y de esa manera debemos ver estos textos en la pantalla. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador y efectivamente podemos ver a dichos textos. Ahora vamos a inspectar al elemento. Podemos ver que tenemos al elemento h1 en este espacio de aquí y luego al párrafo, los cuales se encuentran dentro de las etiquetas de div, ¿ok? ¿Y qué pasaría si nosotros no queremos agregar estas etiquetas de div en este espacio? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros no queremos utilizar dichas etiquetas de div, vamos a hacer lo siguiente. React nos proporciona la siguiente solución. Y para ello, en vez de utilizar div, vamos a utilizar a react.fragment. Y de esa manera simplemente debemos ver a estos elementos. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver a los elementos, le damos clic derecho y en este espacio de aquí podemos ver que solamente tenemos al elemento h1 y al elemento de párrafo, más no a las etiquetas de div que teníamos anteriormente. Correcto. Entonces, para este ejemplo, yo sí voy a utilizar las etiquetas de div. Entonces, para ello, simplemente voy a revertir el código y voy a utilizar las etiquetas de div de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si casualmente nosotros movemos este código hacia la parte de abajo? Es decir, de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Nos aparece el siguiente error, el cual dice expected an assignment or function call and instead saw an expression. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, JavaScript al ver la palabra return y no ver ningún código después de return, está insertando o agregando el punto y coma automáticamente y de esa manera está ignorando a todo este código.
Y si nosotros queremos solucionar ese problema, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a utilizar los paréntesis, es decir, que abrimos los paréntesis y lo vamos a cerrar en este espacio de aquí. Y de esa manera le estamos diciendo a React que vamos a retornar a todo este elemento. ¿Ok? Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver al texto código mentor y al párrafo hola mundo. Correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo retornar elementos de React utilizando JSX. Ahora, en vez de utilizar un function component, vamos a utilizar a una class component. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a borrar a toda esta función. Y en este espacio de aquí podemos ver que ya no vamos a utilizar a esta imagen. Entonces, lo vamos a borrar. Y ahora, como vamos a crear a una class component, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar escribimos export, luego escribimos class. Y ahora le vamos a dar un nombre a este componente o clase. Y recuerden que nosotros estamos utilizando el nombre de app. Por lo tanto, lo vamos a llamar app. Ahora escribimos extends porque vamos a heredar a todo lo que se encuentre dentro de la clase React.component. Abrimos y cerramos llaves. Entonces, de esa manera acabamos de crear a un class component o componente de clase, el cual va a heredar a todo lo que se encuentre dentro de la clase React. Y como estamos extendiendo o heredando a la clase React, necesitamos implementar al método render. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos render de esta manera. Ahora, dicho método o función nos va a retornar un mensaje. Por ejemplo, podríamos escribir return. Y en este espacio de aquí podríamos escribir el mensaje que va a decir código mentor. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver el mensaje código mentor. Y ahora vamos a inspectar el elemento. Podemos ver que dicho mensaje se encuentra dentro del elemento de ID root. Correcto. Asimismo, podríamos utilizar JSX, es decir, lo mismo que utilizamos anteriormente. En este espacio de aquí utilizamos los paréntesis y ahora vamos a utilizar las etiquetas de div. Y dentro de estas etiquetas podríamos utilizar las etiquetas H1 para mostrar el texto código mentor y luego en la parte de abajo podríamos utilizar las etiquetas de párrafo para mostrar el texto que va a decir hola mundo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver el texto código mentor, asimismo el texto hola mundo. Y si inspectamos el elemento, el resultado es el mismo. Podemos ver a los elementos, los cuales se encuentran dentro de las etiquetas de div. Asimismo, si no desean utilizar las etiquetas de div, también podrían utilizar a React Fragment como lo vimos anteriormente, es decir, escribir React Fragment de esta manera. Pero en mi caso yo sí voy a utilizar las etiquetas de div. Ahora también en este espacio de aquí recuerden que estamos heredando o extendiendo a todo lo que se encuentre dentro de la clase React.component, el cual también podría ser escrito de esta manera, es decir, simplemente escribir component. Y en ese caso necesitamos importarlo desde React, que quiere decir que en este espacio de aquí escribimos una coma, las llaves y escribimos component. Y el resultado debe ser el mismo. Veamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver que el resultado es el mismo. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar un function component o componente de función. Asimismo, hemos aprendido a cómo crear un class component o componente de clase para de esa manera poder mostrar un elemento de React en la pantalla utilizando JSX.